Bien, pues continuamos con esta temática de la primera sesión y ahora pasamos con el entorno de los hechos, los procesos de hominización y el poblamiento de América, así como las transformaciones naturales y culturales del entorno en el Holoceno. Los objetivos de esta unidad es entender el desarrollo gradual del hábitat construido de las incipientes sociedades hasta la conformación de las primeras sociedades complejas y describir los procesos de ocupación del territorio y la conversión de los asentamientos en centros urbanos con énfasis en Mesoamérica. Y pues vamos a entender a qué se refiere todo esto. Los que estuvieron conmigo el semestre anterior, a algunas de las cosas que platicaremos les va a sonar parecido a varias cosas que vimos anteriormente, pero ahora quiero que nos enfoquemos en Mesoamérica, ¿ok? Bien, primero recordar, el mundo como tal, el planeta Tierra, tiene más de 4.500 millones de años. O sea, es muchísimo. Está dividida en diferentes eones y diferentes eras. Y cada era está dividida en diferentes periodos, ¿ok? Uno de las eras más conocidas quizás es la Mesozoica, porque uno de sus periodos es el Jurásico, que es toda esta era en donde se encuentran los dinosaurios, y, en fin, ¿no? Toda esta locura de los dinosaurios, que a nosotros no nos tocó conocer. O sea, la especie humana, los homínidos, surgen muchísimo después de los dinosaurios, ¿ok? Entonces, si nos acordamos de los Picapiedra, de la caricatura, bueno, no hay peor ejemplo, ¿no? Los humanos nunca convivieron con los dinosaurios, jamás. Dentro de todo este esquema de años, ¿ok? Hay que hablar de un tiempo geológico. Y hace 66 millones de años, o sea, vean, de 4.500 millones de años a 66 millones de años, o sea, nada, inicia una era llamada la era Cenozoica. De hecho, quiero que vean todo este gráfico. Estos son los eones, así se les llama, eones. Y el último eón, que es el Fanerozoico. Aquí podemos ver cómo hay diferentes eras. Esta es la era, de hecho esta es como la lupa, la era Paleozoica, la era Mesozoica y finalmente la era Cenozoica. Vean qué chiquita está aquí la era Cenozoica. Dentro de la era Cenozoica nosotros vamos a encontrar tres periodos: el Paleogénico, el Neogénico y el que nos interesa a nosotros, el Cuaternario. Es tan pequeñísimo el Cuaternario que no se ve y tuve que poner esta línea naranja. Por lo tanto, dentro de toda esta cronología geológica, el Cuaternario, que es en donde aparecemos nosotros, no se ve, es insignificante. O sea, nuestra historia es insignificante al lado de la historia del planeta Tierra, de la edad geológica del planeta Tierra, ¿ok? Entonces, vamos a centrarnos en el Cenozoico y específicamente en el Cuaternario, en el periodo Cuaternario, ¿ok? Aquí está, Cenozoico, el Cuaternario, y el Cuaternario tiene épocas. Estas épocas, vean cómo se va dividiendo. Esta época, por ejemplo, encontramos el Pleistoceno, el Holoceno, y hoy en día se habla de un Antropoceno, ¿ok? Vamos a ir ubicándonos en todo esto. Se puede hablar que el Cenozoico es una era de transformación geológica en donde el mundo va poco a poco a alcanzar las características que hoy en día tiene, ¿ok? De hecho, surgen las primeras familias de plantas, de animales, comienzan a conformarse ya los continentes como son, ya la ubicación de los mares y los océanos como son, y comienza una época muy conocida justamente hace 2.500 años, perdón, 2.500.000 años,
vean, del 66 millones a 2 millones 500 mil años, que es el Pleistoceno. ¿Y en qué se caracteriza el Pleistoceno? Porque inician las glaciaciones, o sea, la edad de hielo. ¿Ok? Y justamente durante la edad de hielo es que los homínidos que nacieron en el Neógeno con los Australopithecus comienzan a evolucionar y comienzan a caminar en dos pies, o bueno, en dos patas, de forma erguida, y empiezan a tener una evolución fisiológica, craneal, de la inteligencia y evidentemente de sus necesidades. ¿Ok? El Pleistoceno es una época geológica que coincide con lo que en historia se le conoce como el Paleolítico. El Paleolítico, que es la piedra antigua, y el Pleistoceno coinciden en tiempo, pero el Pleistoceno es un término geológico y el Paleolítico es un término histórico. De ahí que luego nos confundimos y decimos, pues ¿qué va antes y qué va después? No, van al mismo tiempo. ¿Ok? Ahorita hablamos un poco más de eso. Quiero que ustedes vean cómo en el Pleistoceno, que duró, además, el Pleistoceno acabó hace 12.000 años atrás, ¿eh? La edad de hielo, la última glaciación, acabó hace 12.000 años atrás. Y dio pie al inicio de una nueva época llamada el Holoceno, que es en el cual la especie humana se desarrolló, el Homo sapiens. ¿Ok? Entonces en el Pleistoceno vamos a encontrar que el planeta Tierra entra en una etapa de enfriación. Se empieza a congelar los polos. Y como se congelan los polos, evidentemente el nivel del agua baja. ¿Ok? Mientras está pasando todo esto, en torno al año 150.000 años atrás, los homínidos comienzan a esparcirse de África por el mundo. Hace 40.000 años llegan a Europa, hace 100.000 años llegan a lo que es Arabia, hace 35.000 años llegan a lo que es la Siberia, aquí en Rusia. ¿Y qué pasa en América? En América la especie humana llegó entre hace 14.000 a 12.000 años. ¿Qué significa eso? Que la especie humana llegó cuando comenzó la última, cuando estaba terminando la última era de hielo, la glaciación, cuando comenzó el Holoceno. ¿Ok? Entonces, mientras que todo esto estuvo poblado desde hace más de 30.000 años, resulta que América no. América estaba sin homínidos. Habían animales, sí, pero no habían homínidos. Y eso es algo muy importante. ¿Qué pasa con la especie humana? Los homínidos a lo largo del tiempo, durante bastantes años, va evolucionando. Llega el momento en que nuestros familiares, ¿no? No es esta idea, no sé si la tengo aquí, no. Esta idea donde están cada uno caminando atrás del otro, no es así, no es una evolución lineal. Es una evolución en donde cada rama fue evolucionando de diferente forma. Y una rama, que son los homínidos, evolucionó a diferentes tipos de homínidos. De hecho, esto que estamos viendo aquí está desde el Australopithecus, pero también tenemos diferentes homínidos como el Homo erectus. Para entender esta imagen hay que entender que de aquí hacia acá habla de la capacidad craneal. Y de aquí hacia arriba habla de los millones de años que pasaron. Podemos ver que, por ejemplo, el Australopithecus de la especie Gardi, pues era medio boba, ¿no? Tenía muy poca capacidad craneal y fue de las más antiguas. Podemos ver cómo hubo diferentes especies de homínidos que convivieron o coincidieron en una misma época. Por ejemplo, este que se llama Paranthropus robustus coincidió con el Homo habilis y con el Homo rudolfensis, que es una especie, una variante del Homo habilis.
Así está que vemos como el Homo erectus, que duró muchísimos millones de años en comparación con otros, llegó el momento en que coincidió con el Homo heidelbergensis, que es una variante de los Homo. El Homo neandertal, que también aquí lo observamos, coincidió y se habla de que tuvo, que se llegó a aparear, que se llegó a mezclar con el Homo sapiens. Son muchas historias que aquí van a converger. Lo importante es entender que mientras que en África y Europa estuvimos observando el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo de neandertal, resulta que en América no hay ninguno de esos. En América no hay ni Australopithecus ni Homo habilis, no. El homínido que cruzó por aquí en el estrecho de Bering es un Homo sapiens. Punto. Eso es lo que también hace diferente y especial el poblamiento de América. Aquí hay un esquema muy básico de la complejidad tecnológica que va adquiriendo el Homo sapiens, bueno, los homínidos. Para eso muevo el esquema del video y quiero que vean cómo esta línea azul nos habla de el periodo paleolítico, que coincide con el Pleistoceno, ¿ok? Vemos como el Homo habilis fue el primero en construir chozas, por lo tanto fue el primer homínido en mostrar una necesidad arquitectónica. El Homo erectus descubrió el fuego y esto hizo que las horas del día ahora fueran mucho más largas porque llegaba la oscuridad y ya no tenías nada que hacer. Ahora ya podías prolongar esto, podías además cocer tus alimentos y podías defenderte de animales. Hasta llegar al Paleolítico Medio, en donde vemos que el hombre de Neandertal ya tenía una gran ocupación en prácticamente todo el viejo continente y comenzaba ya a construir armas, eran cazadores que vivían en grupos, hasta llegar al Paleolítico Superior, en donde pues ya el Homo sapiens pues es el esquema fisiológico del hombre y la mujer de hoy en día. Ya comienzan a manifestar actividad artística, actividad mediante pinturas, esculturas, etc. Entonces, el hombre y la mujer que llegó a América fue el Homo sapiens. Todos los demás, no. Podemos ver cómo la misma complejidad tecnológica se hace evidente con los artefactos. Estos pedazos de piedra, también llamados sílex, o aquí en Mesoamérica se les conoce como pedernales, también conocidos como lascas, podemos observar cómo el tallado de estas piedras hablan de un grado de complejidad de quien los hizo. No es lo mismo agarrar una piedra que evidentemente tiene nada más aristas muy sencillas, que nos habla de una habilidad craneal física muy diferente a aquel que ya agarra huesos y empieza a afilarlos para hacer arpones, o el que empieza a propulsar con madera y huesos flechas, o aquel que ya hace puntas de flecha muy claras para herir. Aquí ya nos habla de un desarrollo especializado, una alta complejidad. En la era del hielo vemos que toda la megafauna se extingue. Los grandes dientes de sable, los grandes osos, los grandes mamuts comienzan a extinguirse. Estos no son dinosaurios, evidentemente no. Es una especie que era común durante el Cuaternario. Y en el Pleistoceno, al final, con la era del hielo, al final de la era del hielo, estos animales comienzan a morirse. Se habla de que los cazadores estaban en búsqueda de estos y andaban por eso buscando siempre mejores condiciones, y esas mejores condiciones es donde se encontraban los animales. En México, aquí podemos ver un esquema, vemos una gran cantidad de puntitos. Y esos puntitos es en donde se encuentran vestigios arqueológicos, que de hecho el término sería vestigios paleontológicos de estas especies. Hoy en día sabemos que en el aeropuerto de Santa Lucía han encontrado gran cantidad de restos óseos de mamuts, tanto que iban a hacer un museo de los mamuts.
Entonces, pues muchos mamuts se atoraban ahí en la zona de los pantanos y ahí se quedaban y se morían. Entonces es muy importante ahí entender cómo de pronto la mujer y el hombre, en búsqueda de estas fuentes de alimento, porque eran personas que vivían en tribus y eran cazadores recolectores, eran nómadas, iban de un lado a otro. Y hay 3 posibles hipótesis del poblamiento de América. El primero es que a través del estrecho de Bering llegan a América del Norte, que a través de las islas del Pacífico llegan a Mesoamérica, y que a través de Australia y la Antártida llegan a la Patagonia. ¿Cuál de estos es el más aceptado? Este. ¿Por qué? Porque los primeros asentamientos que se han encontrado es en la parte de Norteamérica. Estos asentamientos son más recientes. Y que además, bueno, hablamos que hay una gran complejidad ya de poder pasar pues esta gran cantidad de agua. Y aquí hay que recordar, de hecho es una duda que yo siempre tuve cuando niño. Yo decía, pero ¿cómo pudieron pasar si ahí había agua? Pues es que no había agua. Bueno, sí, pero estaba congelada. El pan. Bueno, aquí está. Como estábamos en la época de hielo, en la edad de hielo, los polos se congelaron. ¿Y qué es lo que pasó? Que justamente en el llamado estrecho de Bering, pues el nivel del agua bajó y todo lo que es la parte del fondo, pues emergió, más el hielo hizo que todo esto fuera un puente entre Asia y América. Y eso permitió que entonces hubiera una mayor facilidad de que el Homo sapiens llegara entre el 14.000 y el 12.000 años atrás a estos territorios. ¿Ok? Y aquí encontramos 2 yacimientos arqueológicos muy importantes: Folsom y Clovis. Ahorita hablaremos de Folsom y Clovis. Existen 2 teorías del poblamiento. No de cómo llegó el hombre y la mujer, sino de cómo fue que se pobló. Hay una teoría que se le llama la teoría del poblamiento tardío y otra que es la teoría del poblamiento temprano. La del poblamiento tardío nos dice que la mujer y el hombre llegó desde hace 13.000, 14.000, hace 9.000 años, con una sucesión de migraciones por la parte norte. Y esto hizo que a lo largo de América se fundaran asentamientos como Folsom, como Clovis, y una serie de asentamientos como Monteverde, Pali, Lago Santa, Serranópolis, Middlecroft, vaya, mi English, etcétera. ¿Y qué es lo que se hace evidente en esos sitios? Que se encuentra industria lítica. Y la industria lítica se refiere al desarrollo avanzado de piedras, de la talla de piedra. Y además porque hay restos humanos, a lo cual se le llama paleoindios. Es un término muy europeo. Previo al desarrollo de las grandes culturas indígenas. Eran asentamientos nómadas que podían manejar la piedra y que dejaron gran manejo de piedra. Punto. La otra teoría, que es la del poblamiento temprano, que es muy discutida, mientras que la otra es muy aceptada, nos habla de que la mujer y el hombre llegó realmente desde hace 55.000 a hace 13.000 años. Y que hay asentamientos en donde hay evidencias pictóricas o de una industria lítica muy arcaica, pero no hay restos humanos. ¿Se entiende eso? Y hay algunos sitios a lo largo de América, muy escasos, en donde se habla de esta actividad lítica, pero no se han encontrado propiamente vestigios humanos. Y eso es lo que hace dudar si a lo mejor es un error en la datación, en la técnica de datación, porque no se han encontrado vestigios biológicos como Tlapacoya, aquí en México,
La Joya, allá en California, Pedra Furada y Monteverde. De hecho, aquí en Pedra Furada se ha encontrado una pintura rupestre, que son estos, que se estima que es de hace 32,000 años. Pero insisto, quizás aquí el problema fue un problema de datación, porque no se encontraban evidencias óseas o coprolitos o algo que diga que hubo personas. Pero evidentemente sí. Que no escuche de History Channel, porque de pronto ahorita llega y va a decir que esto es cosa de los aliens. Que los teóricos de los pobladores ancestrales, o no sé cómo le llaman ahí en el programa, nos señalan que esto es actividad extraterrestre. Ajá. Simplemente hay esta evidencia humana, ha habido problemas en la fechación, que eso ha confundido a los teóricos, pero hay más sitios en donde hay actividad lítica más especializada y donde hay restos humanos. Esa es la teoría del poblamiento tardío. Siguiendo esa teoría es como encontramos que hay una cultura Clovis y una cultura Folsom. ¿Qué es una cultura? Es un grupo, es una sociedad, un grupo de personas que comparten similitud de comportamiento, de ropa, de tecnología, de pensamiento, etc. Y esto es lo que lo hace ser o pertenecer a una cultura. Existen dos culturas en Estados Unidos, la Clovis y la Folsom. La Clovis más antigua que la Folsom, en donde vemos cómo cada uno de ellos tenían una producción lítica muy sofisticada que el resto de América. Y son además de las más antiguas. Vemos cómo en la cultura Clovis encontramos este pedernal enorme, en donde vemos unas lascas, vemos cómo fue tallado, fue golpeteado para formar estas aristas. En comparación con Folsom, en donde vemos una sofisticación por el tamaño, el manejo, la técnica y una variedad de elementos líticos, productos de la industria lítica, que se hace evidente. Y es de lo más antiguo. ¿Okay? Sin embargo, algo bien interesante y pasó en nuestro territorio nacional fue que se encontró en Tulum una serie de cavernas. Y estas cavernas datan de hace 2.5 millones de años. Ustedes dirán, ¿y eso qué tiene de especial? Ahí vemos una caverna. Vean qué interesante toda la idea de las cavernas y el miedo, ¿no? De quién sabe qué hay allí en el fondo, en la oscuridad. Y hay una rama de la arqueología llamada la arqueología acuática que se encarga de esto. Resulta que encontraron que en estas cavernas hay una gran cantidad de ecofactos y artefactos. Y eso ha ayudado a los arqueólogos a comenzar a señalar cuándo fue el poblamiento de América y qué estuvo pasando o qué fue lo que pasó antes del gran desarrollo de las culturas indígenas. En este gráfico nos va a quedar muy claro a qué me estoy refiriendo. ¿Se acuerdan que les dije que en el Pleistoceno, o sea, en la edad de hielo, al final, cuando comienza la última edad de hielo y se empieza a deshielar el hielo, que coincide con el Paleolítico superior, resulta que el hielo se hace agua y el agua comienza a subir en todo el planeta, y por lo tanto lo que antes era una caverna como esta, con un poquito aquí de agua, resulta que el agua comienza a entrar, hasta que de pronto esta caverna se llena de agua. Y ahí es donde uno dice, ¿y qué es lo importante? Que a lo mejor animales, personas, podían caminar por aquí y de pronto caerse, o de pronto pasaba algo al ser oscuro y ahí te perdías. Llegó el agua, te ocultó, y ahora en el fondo del agua se encuentra tu cráneo, o se encuentran restos de unos animales, o se encuentra un pedazo de algo. ¿Ok? Se encuentra industria lítica. Y eso es bien interesante porque se ha encontrado justamente en Tulum los restos, que le llaman el hombre de Chan Hol, que me parece de hecho que es una mujer. Déjame ver.
No lo encuentro. Bueno. Sí. No, sí. De hecho, aquí está. Vamos a encontrar los restos que van a datar de hace 12.000 años, que es una osamenta en Chang Hol. Sin embargo, hay en Najarón, que aquí está Najarón, este lugar cerca de Tulum, se ha encontrado la osamenta más antigua de América, que se le llama la Mujer de Najarón. Y es de hace 14.500 años. Vean, era un Homo sapiens que de pronto ahí quedó en una de esas cavernas, se murió y encontraron sus restos. Y han encontrado otros, como el mismo hombre de Chajol, de hace 12.000 años, el hombre del templo y la mujer de las palmas, de hace 10.000 años aproximadamente. Y lo interesante de esto es que se ha encontrado una gran cantidad de cavernas. Y estas cavernas, déjenme ver si aquí está la cantidad, sí. Se ha encontrado 347 kilómetros de cavernas entre Tulum, Zacactum, Dos Ojos, Oxbeja, que es en Quintana Roo y que está lleno de puros artefactos y ecofactos. Y esto nos habla de una, vean, aquí está un cráneo, aquí hay osamentas, nos habla de una actividad que está ayudando a los arqueólogos a entender qué pasó justamente en el poblamiento de América cuando acaba el Pleistoceno y empieza el Holoceno. ¿Ok? ¿Cuánto es 347 kilómetros? Algo así como de aquí a la Ciudad de México hacia Oaxaca, más o menos. ¿Ok? Entonces este lugar es el sitio arqueológico acuático más extenso del mundo, Sac-Actun. ¿Ok? Bien, aquí nada más para entender qué onda con el Holoceno, hay que entender que todo esto del Paleolítico, el Neolítico, son términos europeos, pero que en el año 12.000, cuando el Paleolítico termina junto con el Pleistoceno, o sea, la edad de hielo, inicia en historia algo llamado el Mesolítico, que también se le conoce como el Precerámico, porque el cerámico surge cuando los nómadas se hacen sedentarios y comienzan a construir, tejer ropa, a hacer cerámica, se inician en la ganadería y en la agricultura. Entonces, es importante aquí señalar que a partir del año 12.000, años atrás, el clima se vuelve propicio para que las personas ya no vayan de un lado a otro, sino que se queden en su territorio y comiencen a cultivar y se convierten en sedentarios. Toda la idea de la edad del cobre, de la edad de bronce, etcétera, esto no tiene nada que ver con Mesoamérica, no coincide. Fueron desarrollos del Medio Oriente y de Europa, y aquí, si bien se conocieron los metales, nunca se usaron para armas, y la rueda nunca se usó para trabajo de fuerza. Se utilizaba como adornos, como anteojos. Ya después vamos a ver qué onda con los anteojos y Tlaloc, etc. Entonces, aquí podemos ver cómo el Pleistoceno fue la edad de hielo. Hace 12.000 años inició el Holoceno, que fue propicio para el desarrollo de las culturas. Y en torno al año 1800 inicia el Antropoceno, que es un cambio climático originado por la especie humana. Y esto es lo que el hombre ha ocasionado. Una porquería. Ya vamos a ir terminando. Quiero que veamos esta comparación. Mientras que en Europa y Medio Oriente se habla de que el Pleistoceno coincidió con el Paleolítico en sus diferentes etapas, inferior, medio y superior, y que acabó hace 8.000 a 6.000 años antes de Cristo, dando pie a la llamada Revolución Agrícola según Gordon Childe, llamado también el Neolítico o Revolución Neolítica. Aquí en Mesoamérica fue totalmente diferente. De entrada se está partiendo de una teoría del poblamiento temprano de hace 30.000 años e inicia un horizonte que los arqueólogos han llamado el periodo lítico. Por lo tanto, ni la prehistoria ni el paleolítico son términos que se utilicen en Mesoamérica. No. De hecho, la duración es muy diferente. Mientras que el paleolítico duró hace 2.5 millones atrás,
El lítico fue hace 30.000 años atrás. ¿Ok? Y acabó aproximadamente hace 2500 años antes de Cristo. O sea, la revolución agrícola, que si bien aquí comenzó a evidenciarse hace 5000 años, fue realmente con el maíz, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, cuando comenzamos a ver la complejidad. Vean cómo hay un gran cambio. ¿Ok? Y en esta etapa lítica, llamado horizonte lítico, encontramos la etapa del arqueolítico, del cenolítico, del protoneolítico, que eso lo platicaremos con mayor calma la siguiente sesión. Encontramos aquí, por ejemplo, vestigios del periodo lítico, como esta piedra de Ixtapalapam o esta punta de flecha de Tlapacoya. Quiero nada más que veamos esto. Estos son yacimientos arqueolíticos, o sea, de los más antiguos del periodo lítico. Encontramos estos pequeños asentamientos donde hay industria lítica muy antigua, pero no se han encontrado vestigios propiamente humanos. Ese es el gran problema que tenemos con estas teorías. Luego tenemos unos yacimientos llamados cenolíticos inferiores, que son de hace 14.000 años, en donde encontramos ya una serie de yacimientos líticos, o sea, conjuntos de piedras, y vemos cómo ya hay complejos de grupos de nómadas que comenzaron a dejar evidencias en sus diferentes territorios. Encontramos ya para el año 9000 al 5000, en el 5000 la agricultura comenzó con las calabazas, el frijol, etcétera, y empezamos a ver ya culturas que son grupos nómadas que andaban de un lado a otro, pero que ya estaban marcando un territorio. Y vemos otros asentamientos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos La Perra, que fue un nombre, ¿no? La Calzada, aquí de la cultura de los Yoramairán, y bueno, una serie de sitios muy pequeños que tienen cierta actividad lítica y vestigios humanos. Hasta aquí vamos a dejar la sesión y la siguiente clase retomaremos esto para entender cómo se fueron complejizando. ¿Sale? Les agradezco mucho su atención, cuídense y adiós.